Unidad 3. Carácter dinámico de los ecosistemas y problemas de escala en restauración ecológica. Contenido. Modelos sucesionales y metas de la restauración. Restauración sensu stricto contra versus lato. Condiciones locales y regionales. Importancia del contexto a nivel del paisaje. Modelos sucesionales y metas de la restauración. La problemática ambiental que vivimos actualmente, como es la contaminación del aire y del agua, y la degradación de las comunidades naturales, es resultado de la explotación y el manejo inadecuado de los recursos naturales. Actualmente existen muchos ecosistemas que se encuentran totalmente alterados en su composición, estructura y funcionamiento, ante lo cual es necesario tomar acciones que eviten su desaparición, promoviendo su recuperación y conservación. En el caso de la restauración ecológica, se trata de restablecer a las comunidades destruidas o deterioradas parcial o totalmente, y es una oportunidad para poner a prueba el marco teórico de la ecología, pues se trata del manejo de los ecosistemas basándose en una capacidad predictiva, ya que se trata de dirigir a los ecosistemas a través de estadios sucesivos que permitan la recuperación de la composición de especies y las interrelaciones que tenían en la comunidad original. La sucesión ecológica es el marco conceptual en el cual se basa la restauración ecológica. Los ecosistemas o comunidades que han sido degradados llevan a cabo por sí mismos eventos de recuperación que son parte de un proceso de sucesión. El conocimiento de los procesos de sucesión de los diversos ecosistemas o comunidades permite plantear diferentes enfoques para realizar una restauración ecológica exitosa. La sucesión ecológica fue descrita a principios del siglo XX por el ecólogo Frederick Clemens, quien la definió como un proceso cinecológico de eventos graduales y recurrentes que tienden a llegar al equilibrio en las comunidades. Tipos de sucesión. Hipótesis de monoclímax. El modelo de Clemens, propuesto en 1916, es conocido como la hipótesis de monoclímax. Actualmente se considera la teoría clásica. Plantea que la sucesión empieza con la llegada de especies pioneras, que modifican condiciones tanto bióticas como abióticas, que facilitan el establecimiento posterior de nuevas especies, y así sucesivamente, hasta alcanzar el clímax de la comunidad, determinado por las condiciones climáticas predominantes. Contrariamente a esa propuesta, existe la propuesta de Henry Alan Gleason, llamada la teoría individualista, de acuerdo con la cual la sustitución de especies en el proceso de sucesión no tiene una secuencia determinada, ya que cada especie responde de manera específica a las interacciones bióticas y abióticas del hábitat. Por lo tanto, la sucesión tiene un carácter más individualizado, menos predecible y por ende las comunidades no siempre convergen en el clímax, pues considera que una comunidad es el resultado de una suma individual de sus partes. Aquí vemos que el espectro biológico de las diferentes especies va a variar con las condiciones ambientales y por tanto van a alcanzar su máximo en diferentes tiempos. Y desde entonces surge el debate sobre qué es más importante, si el estudio de la autoecología, es decir, de la ecología de las poblaciones, o de la sinecología, es decir, el estudio de las comunidades. En 1947, Alexander Watt propone la sucesión cíclica, la cual postula que las comunidades se encuentran en equilibrio y que los cambios que éstas experimentan se deben no a procesos de sucesión, sino a eventos cíclicos a pequeña escala. Es decir, dependiendo de la escala, encontramos que el cambio en la composición de especies de una comunidad puede ser un evento sucesorio o parte de la dinámica interna exclusivamente recurrente. Watt dividió la sucesión cíclica en 4 fases: pionera, constructiva, madura y degenerativa. Después de la última, empieza nuevamente una fase pionera. El concepto de sucesión cíclica ha sido retomado por los ecólogos forestales. Se toma como en una comunidad vegetal con un mosaico dinámico donde existen fases microsucesorias.
Para 1954 se presentan dos modelos de sucesión. El primero denominado modelo de la composición florística de relevo. Consiste en el reemplazo de una comunidad vegetal por otra, es decir, es la hipótesis de monoclímax de Clemens. El segundo es conocido como el modelo de la composición florística inicial. Establece que todas las especies características de una comunidad se encuentran desde el inicio del proceso de sucesión en forma de semillas o propágulos, cada una con tasas diferentes de establecimiento, crecimiento, reproducción y sobrevivencia a través del tiempo. Es decir, la composición y estructura de la comunidad varía gradualmente, sin un reemplazo total de una comunidad por otra. Se han planteado diferentes enfoques sobre los procesos de sucesión. Por ejemplo, en 1975 se plantea el concepto de patrón climático, que está derivado de la hipótesis clemensiana de monoclímax. En un área con un régimen climático dominante se identifican diferentes condiciones climáticas a menor escala, en una zona, una localidad o un micrositio. Estas condiciones climáticas locales se originan de la combinación de un conjunto de factores como son el clima, el suelo, la topografía y los eventos de perturbación. El resultado de la interacción de estos factores es el establecimiento de un conjunto de comunidades vegetales que varían en un gradiente ambiental o un patrón climático. En el ejemplo tenemos una topografía muy diferente en un área relativamente pequeña, la cual permite que tengamos diferentes tipos de suelos y diferentes condiciones microclimáticas, lo que va a hacer que se desarrollen diferentes ecosistemas y, por tanto, diferentes sucesiones ecológicas. En 1976 se desarrolló el modelo conocido como reemplazamiento árbol por árbol, que permite predecir los cambios en la composición y estructura de una comunidad arbórea con base en dos aspectos básicos. El primero, la probabilidad que tiene un individuo de ser reemplazado por otro de la misma o de diferente especie en un intervalo de tiempo determinado. Y el segundo, el supuesto de una composición inicial de especies. Uno de los resultados más interesantes de este modelo es, independientemente de la composición inicial de las especies, que las comunidades alcanzan una situación de estabilidad. También se plantearon tres posibles mecanismos para el proceso sucesorio: facilitación, tolerancia e inhibición. En el mecanismo de facilitación, las especies pioneras llegan al sitio y modifican las condiciones ambientales del medio, haciéndolo adecuado para la entrada de otras especies que resultan competitivamente superiores. El mecanismo de tolerancia postula que las especies tardías logran establecerse junto a las pioneras debido a que requieren pocos recursos para sobrevivir. Por lo tanto, especies pioneras y tardías coexisten durante un cierto tiempo, sin afectarse unas a otras. Finalmente, la inhibición es el mecanismo mediante el cual las especies tardías logran establecerse, pero no pueden llegar a estado adulto debido a la existencia de las tempranas. Este modelo ha sido criticado, argumentando que la ausencia de una teoría general sobre la sucesión ecológica es un obstáculo para lograr un mayor conocimiento del proceso y que fomenta el diseño de modelos inadecuados, con una trayectoria única o con un mecanismo dominante, por lo que no deben ser considerados como hipótesis a probar. El cambio de las condiciones abióticas y bióticas durante un proceso de sucesión provocan tanto modificaciones en la dinámica y estructura de las poblaciones como en la composición de las comunidades. La reproducción, el establecimiento, el crecimiento y la mortalidad son procesos que definen la dinámica y la estructura poblacional resultante y se encuentran directamente relacionados con los cambios en la estructura y composición de la comunidad. Algunos autores proponen que la sucesión es el resultado de un proceso demográfico, donde las poblaciones forman parte de las comunidades en diferentes etapas serales, es decir, el cambio en una comunidad es el resultado de los cambios que se originan en las poblaciones de las diferentes especies que la componen.
Otro de los aspectos fundamentales en la teoría ecológica de la sucesión es el estudio de los disturbios y la dinámica de parches en las comunidades naturales. Los sistemas naturales son dinámicos, tanto en el tiempo como en el espacio. Por tanto, la frecuencia y la escala de estos eventos pueden influir de manera decisiva en el proceso sucesional. Estas son partes de las hipótesis que hay sobre sucesión ecológica, pero existen muchos modelos. Para terminar con el tema, vamos a hacer un resumen de los supuestos de las teorías, considerando la clásica y las complejas. Dentro de las etapas de la sucesión según la teoría clásica, tenemos, primero, una fase de activación. Tras una perturbación, se libera un nuevo espacio disponible. Seguida de una fase de edificación, que es la colonización y establecimiento, para finalmente llegar a la fase de estabilización, que es la complejidad progresiva de la comunidad. En tanto que la sucesión en las teorías de la complejidad comprende que los sistemas complejos están formados por unidades complejas. Las propiedades de un sistema complejo no se explican solo mediante suma de las partes, sino que se dan propiedades emergentes, las cuales derivan de las interacciones entre las partes del sistema. Las interacciones entre las partes varían en función de cualquier tipo de cambio, ambiental o taxonómico, dando lugar a resultados diferentes. La sucesión no está determinada. Vamos a hablar ahora de los tipos de sucesión. Se consideran básicamente tres. Una sucesión primaria, que ocurre sobre áreas no ocupadas anteriormente o que han sido disturbadas de tal forma que no permiten la recuperación de la comunidad. Como ejemplo tenemos una erupción volcánica. La sucesión secundaria es la recuperación de comunidades en áreas disturbadas, ya sea en áreas deforestadas, cultivadas o inundadas. Aquí tenemos el ejemplo de un área cultivada que va pasando a través de diferentes estadios hasta llegar a ser un pastizal. Y finalmente tenemos la sucesión cíclica, que es un caso particular de sucesión donde las especies cambian recurrentemente debido a cambios en las condiciones ambientales y o fluctuaciones en las interacciones. Y aquí empezamos por una sucesión primaria que llega a una sucesión secundaria, a un estado seral donde puede tener una sucesión cíclica, posteriormente una nueva sucesión secundaria que lo llevaría al clímax y una sucesión cíclica dentro del clímax, pero esta también puede tener etapas de tipo regresivo. Cuando hablamos de restauración, también tenemos que tener en cuenta cuál es la meta que perseguimos. En restauración hay dos metas. Una, recuperar la estructura y la otra, recuperar la función. La meta estructural incluye la restauración de la riqueza, diversidad y o el ensamble de las especies, mientras que la meta funcional implica la restauración de los procesos, tales como la productividad primaria o secundaria, relacionado a los servicios que el ecosistema puede brindar. Llegamos a nuestro segundo tema, que es la restauración, sensu stricto versus sensu lato. Como vimos dentro de nuestras primeras clases, la Society for Ecological Restoration aplica un sentido muy amplio al concepto de restauración ecológica, ya que si recordamos su definición nos dice que es el proceso de favorecer la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado o deteriorado. Por eso debemos de clarificar los posibles objetivos planteados en el estudio y la práctica de la restauración ecológica, diferenciando entre los distintos enfoques de una posible restauración ecológica, considerando, por ejemplo, restitución, rehabilitación, reforma, sustitución, recuperación sensu lato o restauración ecológica. Al hacer una distinción terminológica, lo que se pretende es dar a la restauración ecológica una base sólida para evitar conceptos que sean ambiguos. Los tres conceptos básicos son restauración ecológica,
rehabilitación y recuperación o reclamación. La restauración ecológica es una acción humana cuyo objetivo es facilitar el tránsito del ecosistema degradado hacia algún estado de referencia histórico, que es representativo de la condición pre-perturbación, sea esta natural o seminatural. La restauración ecológica tiene varios objetivos fundamentales, incluyendo detener las causas que originaron la degradación, recuperar la vegetación y fauna propia de los ecosistemas históricos del área, facilitar y acelerar el proceso de sucesión ecológica, estimular la regeneración natural y promover acciones de autorrecuperación que permitan al ecosistema sostener su condición en el futuro. En consecuencia, las acciones de restauración buscan generar un ecosistema más resiliente, es decir, que sea capaz de mantener su estructura, composición de especies y procesos ecológicos frente a variaciones ambientales, y que a la vez se integre dentro de un paisaje más amplio, adaptándose a condiciones climáticas cambiantes. Por tanto, en la restauración ecológica, las acciones se dan como resultado para un ecosistema autosostenible, garantizando la conservación de las especies y los bienes y servicios. En este caso, el ecosistema debe regresar a una condición similar a como se encontraba antes de la degradación. En el caso de la rehabilitación, los sistemas rehabilitados deben ser autosostenibles, preservar algunas especies y prestar algunos servicios ecosistémicos. No es necesario recuperar la composición original. La rehabilitación de espacios degradados es un enfoque que pretende llevar un espacio degradado a una situación que se considera aceptable y útil desde el punto de vista del entorno, sin pretender ninguna aproximación al estado inicial antes de la degradación. La rehabilitación incluye acciones orientadas al restablecimiento de la productividad y de algunas otras funciones ecológicas. Se busca la reintroducción de alguna, pero no necesariamente todas las especies animales y vegetales originalmente presentes. Por razones ecológicas o económicas, se pueden incluir especies que no estaban originalmente presentes y a través del tiempo los servicios ecológicos pueden ser restablecidos. La rehabilitación es la acción que tiene como objetivo entonces recuperar las funciones del ecosistema degradado e incrementar su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos. No considera necesariamente la recuperación de la estructura, composición y diversidad del ecosistema histórico. Un ecosistema rehabilitado puede contener especies que realicen funciones similares a la del ecosistema histórico de referencia, pero no necesariamente se trata de las mismas especies que estaban presentes en los ecosistemas antes de la perturbación. Por otra parte, la recuperación, también llamada reconstrucción o reclamación, porque viene del término inglés reclamation, es un efecto de generar a los ecosistemas una recuperación en la que el sistema no es autosostenible. Entonces, pues es la recuperación de espacios degradados. Un proceso por el que un espacio se considera degradado pasa a otra situación en la que el espacio ha dejado de estar degradado, porque se le ha condicionado para cumplir una función adecuadamente gestionada o se le ha dotado de características aceptables en las circunstancias específicas del lugar. Los principales objetivos incluyen la estabilización de terrenos altamente degradados, ofrecer garantías de seguridad al público, mejorar estéticamente el lugar y mejorar un sitio degradado o sin utilidad, haciéndolo productivo otra vez. La reconstrucción de ecosistemas es comúnmente usado en sitios sometidos a actividades mineras. La revegetación es comúnmente usada en proyectos de reemplazo y se realiza con el establecimiento de una o unas pocas especies. Aquellos proyectos de reconstrucción que tienen un componente ecológico importante, como el uso de una alta diversidad de especies nativas, por ejemplo, podría llegar a ser considerado una rehabilitación
o incluso una restauración. Otros conceptos que vamos a revisar son el de restitución, revegetación, sustitución o reemplazo y remediación ambiental. La restitución de espacios degradados busca una situación final distinta a la original, aunque relativamente similar. Se diferencia de la restauración en que fija la atención en determinados elementos del paisaje o ecosistema y no en su totalidad. Generalmente se trata de restituir la funcionalidad y, por tanto, los servicios ecosistémicos. Otro concepto que se maneja es la revegetación, que consiste en la implantación de una cubierta vegetal estable. Esta puede ser autóctona o alóctona y puede tener diferentes finalidades, como puede ser estabilizar terrenos en pendientes, controlar la erosión o mejorar el aspecto visual. Esta estrategia puede lograrse únicamente fortaleciendo procesos como la sucesión vegetal, la productividad, la ecología del suelo, la incorporación de nutrientes, entre otros. El objetivo principal es permitir que el sistema regrese por sí solo a su estado original. Por otro lado, la sustitución o reemplazo de espacios degradados se refiere a procurar un ecosistema o paisaje en equilibrio con las condiciones reales del espacio degradado, sin pretender eliminar los elementos de degradación. Por ejemplo, implantar un ecosistema sobre un terreno contaminado, pero sin eliminar la contaminación. Es el proceso por el que se induce la formación de un ecosistema diferente al original. Generalmente no se considera la condición natural histórica del sitio, por lo cual en estas actividades es muy común el uso de especies exóticas. Finalmente, vamos a hablar de la remediación ambiental. El término remediación no está registrado en los diccionarios de la lengua española. Es por eso que en México no ha sido incluido en documentos oficiales. Se ha vuelto del dominio público como una traducción de remediation, que viene del inglés y se ha usado para referirse a todas aquellas actividades de limpieza de sitios contaminados. Puede considerarse que la remediación es el conjunto de actividades a ser implementados a fin de cumplir con los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados. La remediación es el tratamiento o conjunto de operaciones que se realizan con el objetivo de recuperar la calidad del subsuelo contaminado. Puede haber suelos y aguas subterráneas asociadas. Existen diferentes técnicas que permiten alcanzar los valores de contaminación residual óptimos para garantizar la salud de las personas y de los ecosistemas, según los usos definidos del lugar. Como puedes ver a través de esta clase, los modelos de sucesión están basados básicamente en ecosistemas vegetales. Y por eso es que incluí estas últimas partes donde podemos ver que no son un tipo de restauración ecológica. Y entonces, pues para contar tu asistencia, y ahora que ya conoces los diferentes conceptos, si los aplicaras a tu proyecto, ¿qué tipo de restauración o qué tipo de acción es la que pretendes realizar dentro de tu proyecto de tesis? Y bueno, finalmente, para considerar las condiciones locales y regionales y su importancia a nivel del paisaje, pues te dejé una tarea. Esta tarea está en las actividades de la unidad 3. Ahí encontrarás un artículo con el cual me tienes que presentar un tipo de exposición grabada en video, como las que estoy enviando ahora, y que va a contar como tu exposición semestral.